Informativo WAP, el lugar de las noticias universitarias, docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo WAP. Producción general Radio y TV WAP. Son las 8 de la noche en punto y es tiempo de Informativo WAP. Gracias por acompañarnos en esta emisión de martes 28 de marzo. Soy Coco Guerra y estos son los titulares. Amplía Facultad de Ciencias de la Comunicación su oferta con 2 posgrados de nueva creación. Visitan la UAP alumnos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Oriente. Abre convocatoria del Programa Integral de Becas 2023. En los deportes, se realizó el Medio Maratón de Ajedrez UAP. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros en Informativo UAP. Muy buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a Informativo WAP. Gracias por acompañarnos en esta frecuencia modulada, pero también por el canal 18.1 de Televisión Abierta y en el 118 de Megacable. Recuerda que también nos puedes ver y escuchar a través de las redes sociales como @TVWAP y desde cualquier lugar del mundo a través de radioytv.wap.mx o por la app Radio y TV WAP. Aprovecho para saludar a quienes nos acompañan en esta transmisión por medio de nuestras estaciones de radio, en Tehuacán en el 93.9 de FM, en Chignahuapan en el 104.3 de FM y la ciudad de Puebla en el 96.9 de FM. Y así vamos directo a la información. El 40% de los estudiantes que egresan de alguna de las 3 licenciaturas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación tiene interés de continuar estudios de posgrado. Por ello, esta unidad académica, además de maestría en estudios de producción de la imagen, ofertará en otoño próximo 2 programas de reciente creación: la especialidad en comunicación de la ciencia y el doctorado en comunicación. La directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP, Angélica Mendieta Ramírez, informó que se ha iniciado el proceso para lograr la doble titulación en estos 3 programas educativos, así también la maestría en comunicación, que en conjunto conforman la oferta de posgrado. Y en otro tema, el reconocido escritor Mario Vargas Llosa celebra 87 años de vida. El literato peruano es uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos y cuenta con grandes reconocimientos, como por ejemplo el Premio Nobel de Literatura en 2010. Conozcamos más a través de la siguiente nota con Daniela Silva. La presencia de Mario Vargas Llosa en la literatura universal ha sido fundamental para el reconocimiento y la difusión de la literatura en español, y para fomentar el diálogo intercultural entre los lectores de distintas partes del mundo. En 1957 inició su carrera literaria con la publicación de sus primeros cuentos mientras trabajaba para 2 periódicos peruanos. Recibió una beca para estudiar en Madrid. Cuando esta expiró, se trasladó a Francia creyendo que iba a recibir otra beca. Sin embargo, le fue denegada. Decidió quedarse y comenzó a escribir prolíficamente y pasando algunos años de su vida en París, Barcelona y Londres. Y de ahí vivió nuevamente en su país natal, Perú, considerado uno de los mejores escritores contemporáneos de Latinoamérica, autor de varios artículos, ensayos, obras de teatro y más de 30 novelas, desde las políticas a cómicas o a narraciones mítico-políticas. Sus escritos han sido traducidos a más de 20 idiomas. Fue galardonado con los premios Cervantes, Príncipe de Asturias de las Letras, Biblioteca Breve, el de la Crítica Española, el Rómulo Gallegos e incluso el Nobel, entre muchos otros más. Sus vivencias no solo han quedado impregnadas en las páginas de libros. La libertad de poder expresarse sin limitaciones en sus obras permite que sea reconocido como uno de los autores más influyentes para los escritores expertos en letras y para los que recién se están iniciando en la literatura. Mario Vargas Llosa dejó de ser un nombre en las tapas de los libros para alcanzar la eternidad como Nobel de Literatura, así como tener el título de Inmortal, que recibió por parte de la Academia Francesa, espacio donde solo la excelencia se reúne, convirtiéndose así en uno de los más destacados novelistas y ensayistas de los últimos siglos. Para Informativo WAP, Daniela Silva. Y con la finalidad de conocer el acervo histórico de la UAP, 34 estudiantes de 5 licenciaturas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Oriente de Guadalajara
recorrieron el Museo Universitario Casa de los Muñecos, donde conocieron la historia de su riqueza pictórica y científica que data del siglo XVI al XXI, expuesta en las salas de este inmueble del siglo XVIII. En una charla con estos alumnos, la titular de la Dirección de Museos Universitarios, María Elsa Hernández y Martínez, explicó los procesos administrativos y de gestión relacionados con el museo. Allí los estudiantes resolvieron todas sus dudas sobre desafíos del museo tras la pandemia, el uso de tecnologías de la información para su difusión, el origen de sus colecciones y además su historia, entre otras. Y pasando a otro tema, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó en el auditorio José María Morelos de la Ciudad Universitaria la conferencia Motivación en el Trabajo y Convicción en la Vida, y así lo vamos a conocer más a detalle con Jorge Márquez. Con la finalidad de que alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla abran su campo de acción y expectativas, se organizó una conferencia en el auditorio de la Facultad de Derecho titulada Motivación en el Trabajo y Convicción en la Vida, donde el consultor en comunicación, Fernando Ávila, explicó que no es lo mismo la motivación que se realiza en el trabajo y la convicción que tiene cada individuo en la vida. Una diferencia enorme. La motivación y sobre todo lo que pretendemos es explicar un poco que no tenemos que estar necesariamente todo el tiempo motivados. La motivación es un estado de ánimo momentáneo. Uno puede de pronto ver una película, platicar con alguien y sentirse feliz, contento, motivado para hacer algo, pero este sentimiento puede cambiar rápidamente. En cambio la convicción es algo profundo, es algo que uno tiene, digamos, desde dentro y que nos ayuda justamente a que en esos momentos donde no nos sentimos del todo bien, podamos hacer las cosas. Añadió que el ser humano, por su misma naturaleza y el bombardeo constante de buenas prácticas y actitudes, lo motivan a que todo el tiempo esté de buen humor, situación que difícilmente puede darse, ya que en este proceso intervienen muchos factores como sentimientos, salud, dinero, rompimientos amorosos, pérdida de algún ser querido, entre otros más. En el mundo actual en el que vivimos, se ha bombardeado demasiado la idea de que todo el tiempo tenemos que sentirnos bien, que todo el tiempo tenemos que estar en un ánimo positivo y todo para adelante y para arriba. Y la realidad es que somos seres humanos que tenemos para arriba y para abajo. No podemos estar todo el tiempo en este estado anímico permanente de euforia, por decirlo de alguna manera. Y el problema es que cuando no nos sentimos de esa forma, que necesariamente más veces o más gente regularmente se va a estar sintiendo constantemente, si no nos sentimos de esa manera, sentimos que estamos mal, que estamos equivocados y eso limita mucho nuestro potencial. Lo que les queda a los estudiantes como aprendizaje es que la motivación y la convicción son dos cosas totalmente diferentes. En las imágenes, Humberto Cuenca, para Informativo UAP, Jorge Márquez. Pronto podremos disfrutar de una exposición fotográfica dedicada a uno de los barrios más antiguos de la ciudad. Lourdes Pérez de Obando nos presenta Ventana al Pasado, Analco, nuestro barrio. Una exposición que va a abrir sus puertas el próximo 17 de abril y podrán visitarla del 4 de junio en el Museo de la Memoria Universitaria. Para mayor información recuerda visitar la página de Facebook @BUAP-oficial. Y bueno, pues vamos a más información porque Fuente de Energía Renovable y Almacenable de Hidrógeno atrae proyectos e inversiones masivas en Estados Unidos, un sector relanzado por la administración de Biden, después de años de lento crecimiento. Vamos a la información. Presentado como una solución para ayudar a frenar el calentamiento global, el hidrógeno verde podría jugar un papel clave en la reducción de la gran huella de carbono de algunos sectores de la industria. El hidrógeno es el elemento químico más abundante en el universo, pero no existe en estado puro. Debe ser extraído. Ya se produce, pero casi todo proviene de un proceso químico que utiliza gas natural y esto genera mucho CO2. El hidrógeno verde, por el contrario, puede ser producido por la electricidad generada por energías renovables como la eólica. Otro hidrógeno bajo en carbono se basaría en la electricidad de las centrales nucleares. En ambos casos, se produce por electrolisis del agua, mediante una corriente eléctrica que separa el hidrógeno del oxígeno. El hidrógeno obtenido de este proceso como gas es 11 veces más ligero que el aire y debe almacenarse. Existen varias técnicas: almacenamiento a alta presión en forma gaseosa, a muy baja temperatura en forma líquida
y en forma sólida dentro de otros materiales. Esta capacidad de almacenamiento permitiría mantener los excedentes de producción de las energías renovables. Convertido nuevamente en electricidad mediante una celda de combustible, el hidrógeno también ayudaría a reemplazar los combustibles fósiles en el transporte de larga distancia. Y eventualmente puede reemplazar al carbón en industrias como la siderúrgica que requieren mucho calor. 1 kilogramo de hidrógeno libera unas 3 veces más energía que 1 kilogramo de gasolina. Pero para ampliar su uso, el costo de producir hidrógeno verde tendrá que bajar. Actualmente cuesta de 2 a 3 veces más que el hidrógeno gris. Su uso generalizado también dependerá del desarrollo de la producción de electricidad baja en carbono y de la pila de combustible. Para Informativo WAP, Paola Mora. Y más información, ya se encuentra disponible la convocatoria del Programa Integral de Becas 2023. Los estudiantes que cursen en nivel medio superior, técnico superior universitario y licenciatura podrán hacer su solicitud a cualquiera de las becas ofertadas. Excelencia académica, socioeconómica y talentos universitarios con fecha límite el 31 de marzo al 17 de abril y será hasta las 17 horas esta convocatoria. Les recordamos que la realización de la solicitud no garantiza el otorgamiento de la beca. Pero por favor consulta directamente la convocatoria para que puedas ver los detalles en la visita de la página www.becas.wap.mx. Y hoy es martes y el director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el doctor Luis Ochoa Bilbao, nos presenta una reflexión sobre las políticas radicales que pretenden implementarse en Florida. Estados Unidos, en el gobierno de Ron DeSantis, en el rival conservador de Donald Trump, lo recordamos ahí en las redes sociales, hablaron mucho de este tema. Muy buenas noches, doctor Ochoa, bienvenido a Informativo WAP. Buenas noches, Coco. Hemos hablado antes en este espacio de las guerras culturales en Estados Unidos. Se tratan de enfrentamientos políticos y sociales en muchos frentes. Y las posiciones de conservadores, liberales y progresistas se radicalizan cada vez más. Para muestra, el estado de la Florida es un claro ejemplo del avance de posiciones conservadoras cada vez más absurdas. El estado de Florida es gobernado por el republicano Ron DeSantis. Este político es el único que pudiera quitarle la candidatura hacia la presidencia a Donald Trump rumbo al 2024. Y sus políticas han sido increíblemente controversiales. Sus propuestas educativas están diseñadas para darles a los padres de familia injerencia en lo que ellos creen que sus hijos deben aprender y saber. Por ejemplo, hay varias escuelas en Florida que ocultan los títulos de los libros para que los alumnos no sepan qué libros hay. En algunos casos han tapado los textos con papel y cartulina. En otros han guardado los libros en cajas. El efecto buscado es el mismo: bloquear el acceso de los estudiantes a ese material de lectura. Detrás de esta drástica medida está la aplicación de la ley HB 1467, aprobada por el Congreso de Florida y firmada por el gobernador republicano Ron DeSantis en marzo del año pasado. De acuerdo con sus promotores, el objetivo de esta legislación es proteger los derechos de los padres, de controlar el tipo de materiales que los hijos pueden ver en las escuelas. En realidad, para esos padres, los libros son demasiado peligrosos para ser leídos por sus hijos. Es la vieja fórmula de la cruel Inquisición española o de la quema de libros por los nazis. También en Florida, el gobernador DeSantis promovió una controvertida ley que limita las discusiones sobre orientación sexual en las escuelas primarias y que entró en vigor en julio del año pasado. Y la semana anterior circuló en los medios internacionales que la directora de una escuela privada fue obligada a renunciar por enseñarles a sus alumnos el arte del Renacimiento italiano y exhibir la imagen desnuda del David de Miguel Ángel. Hay otras iniciativas en Florida para evitar que en las escuelas se enseñe la historia de los afroamericanos y hay proyectos políticos del gobernador DeSantis para que afroamericanos e hispanos pierdan sus derechos electorales. A este paso, Florida podría regresar a justificar la esclavitud o el control de los maridos sobre sus mujeres o a la cacería de brujas. Este último comentario fue sarcástico, pero lo que está ocurriendo hoy en Estados Unidos es mucho más grave de lo que parece. En el terreno cultural no se están poniendo de acuerdo y los conservadores
ganan espacios. ¿Por qué? Porque el futuro de Estados Unidos podría ser el oscurantismo medieval. Gracias, Coco, y buenas noches al auditorio. Nos vemos el próximo martes. Así será, muchas gracias, doctor. No nos despedimos porque nos vemos y escuchamos la próxima semana. En Alemania, una huelga de 24 horas paralizó el sector del transporte. Esta y más notas en nuestra sección internacional. Moscú anunció que su fuerza naval disparó misiles antibuque contra un blanco simulado durante unos ejercicios militares desarrollados después de que el primer ministro japonés Fumio Kishida visitara Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores de Japón denunció la multiplicación de las actividades del ejército ruso en Extremo Oriente, incluyendo las zonas cercanas a su país. Rusia dijo la semana pasada que 2 de sus aviones bombarderos estratégicos T-95 efectuaron vuelos en el espacio aéreo sobre aguas neutrales en el mar de Japón. En Alemania, una huelga de 24 horas paralizó el sector de transporte. La Megastreik, como la bautizaron los medios alemanes, incluyó los sectores del tráfico aéreo, ferroviario y buses urbanos, y forma parte de crecientes movilizaciones en reclamo de aumentos de salarios frente a la inflación, que llegó a 8.7% en febrero. Según analistas, el país tiene un nivel de desempleo particularmente bajo desde finales de los años 2000, lo que coloca en posición de fuerza a los sindicatos en las negociaciones. En Venezuela, cientos de trabajadores públicos y jubilados marcharon por las calles de Caracas exigiendo mejores salarios, así como una mejor atención a las escuelas y hospitales. Los manifestantes pidieron la devolución de fondos que se desviaron en petróleos luego de que el gobierno informara un escándalo de corrupción en la empresa estatal. Por su parte, la Fiscalía informó haber emprendido una cruzada en la que se detuvieron a funcionarios y a empresarios. Desde 2017 se han investigado 31 tramas de corrupción y se han llevado a cabo 194 arrestos. Informativo BUAP, Cultura. El arte popular de cartonería está ligado al ciclo de festividades y rituales de la Iglesia a lo largo del año y su origen al virreinato. Hoy les presentamos algo de lo que se está haciendo precisamente en este tema en Puebla. Veamos y escuchemos los detalles con nuestro periodista cultural, Carlos Maceda. Muy buenas noches, Coco. Antes de nuestra nota, seguimos con las actividades del Festival Pasión y para mañana miércoles 29 de marzo se presenta el concierto In Passione Domini con música polifónica del siglo XVII de las catedrales de Puebla y México sobre la pasión y muerte de Cristo. Una hora previa al concierto realizado por el ensamble Concentus Antigua Música, programado para las 7:30 de la noche, el maestro Omar Ruiz García impartirá una conferencia sobre estas composiciones. Nos vemos en el Templo de la Soledad, en la 2 Sur, esquina 9 Oriente. La entrada es libre. Y en nuestro reportaje de hoy, Antonio Monterrosas lleva alrededor de 15 años como artesano, de los cuales los últimos 4 se ha concentrado en la cartonería. Conozcamos parte de su trabajo. Una de las artesanías más reconocidas de México es la cartonería, que consiste en la creación de figuras como Judas, Catrinas, muñecas, ángeles, animales y juguetes en general, usando papel y engrudo como base. Sí, pues yo la cartonería la aprendí de un amigo que me pasó cómo se elabora la cartonería y todo eso. Y pues me sirvió mucho porque a mí me gusta mucho la escultura y me gusta la tradición o la cultura prehispánica. Entonces pues conjugué las dos cosas, ¿no? Que es la escultura y la pintura, que también me gusta mucho, pues conjugué todo lo que me gusta en las piezas, ¿no? La cartonería es un arte tradicional que tiene su origen en la época virreinal, asociado a las fiestas religiosas, hasta llegar a nuestros días, a la que se le han agregado otros temas de la cultura popular mexicana, como los alebrijes. Y pues ahí me enfoqué mucho en el aspecto de la cartonería, en hacer este tipo de figuras, porque el cartonero por lo regular se va por lo que son las calaveras, las catrinas o los alebrijes, y pues a mí se me
me ocurrió, digamos, hacer este tipo de piezas que también entra en toda nuestra cultura, nuestra cosmogonía. La técnica se presta para modelar cualquier tipo de figuras utilizadas en piñatas, juguetes y elementos decorativos. A mí me gusta mucho, por ejemplo, los perros xoloescuincles, y se ha prestado para que meta yo tanto la escultura como la pintura, y siempre trato de meter lo que es nuestra cultura, las deidades prehispánicas, antiguas, incluyendo el perro, que es un perro pues muy antiguo, la raza es muy antigua, y pues es parte de nuestras tradiciones, de nuestra cultura. Estas artesanías fabricadas con papel son piezas únicas y la temática es infinita, cuyo punto de partida es la imaginación. Pues en mi caso yo los elaboro a base de una escultura que hago en plastilina. La escultura la empapelo, y una vez que las capas que más o menos se requieren de dureza, pues parto la figura, la parto en dos, la figura de plastilina se pierde, ya el cartón lo uno, pues lo sigo resanando con más cartón. En el trabajo de Antonio Monterrosa se aprecia el interés por las culturas prehispánicas y su conocimiento como escultor, que le ayudan a tener mejores acabados. Y después le hago una imprimatura de una preparación que hago con pintura vinílica, pues, yeso y pegamento, para que sea fuerte y resista lo que es la humedad, incluso los golpes, ¿sí? Pero aún así sigue siendo muy ligero, y esto también ayuda para que también la pintura se adhiera mejor y tenga pues no sé, se vea más lisito, ¿no? También tiene unos procesos de lijado para que tenga unos acabados así más finos, ¿no? La artesanía de cartonería ha traspasado los límites de nuestro territorio y el trabajo de Antonio Monterrosas representa la calidad de las piezas que se hacen en Puebla. Para Informativo WAP, Carlos Maceda. Informativo WAP, Deportes. Este martes, el coach Moro nos presenta información sobre el medio maratón de ajedrez realizado en el Complejo Cultural Universitario. Adelante, coach, muy buenas noches. Buenas y deportivas noches, Coco. Como bien comentas, el fin de semana finalizó la 6ª edición del medio maratón de ajedrez BUAP 2023. Veamos los detalles en la nota de Rodrigo Sánchez. Finalizó de manera oficial la 3ª edición del medio maratón de ajedrez BUAP 2023, el cual se llevó a cabo en las instalaciones del Complejo Cultural Universitario de nuestra máxima casa de estudios, en donde Kevin Joel Cori Quispe se coronó campeón absoluto en esta edición. Después de 12 rondas de alta concentración y 12 horas logrando 10.5 puntos por encima de los demás de 160 participantes, el peruano se llevó los 3,000 pesos del primer premio. Asimismo, Estefanía Galindo Ramírez, egresada BUAP de Ingeniería Civil, se convirtió en la mejor clasificada. Para esta edición, se dieron cita a jugadores de diferentes estados de la República como Querétaro, Hidalgo, Chihuahua, Morelos, Oaxaca, Ciudad de México e internacionales de Perú y Venezuela. El segundo lugar de esta maratón fue para José Eduardo Martínez Alcántara, tercer lugar Jerónimo Real Pereira, cuarto lugar Luis Germán Salazar y quinto lugar Alejandro Reyes Bautista. De igual forma, se premiaron a los mejores de las subcategorías 18, 1500, 1800, 2000, senior y no clasificado. Muchas felicidades a todos los jugadores y sobre todo a nuestros lobos quienes participaron en la edición 2023 de este medio maratón de ajedrez. Informó para Informativo WAP, Rodrigo Sánchez. La Facultad de Artes anuncia su convocatoria de la maestría Artes Inter y Transdisciplinariedad, modalidad presencial, la cual inicia el 7 de agosto y la recepción de documentos concluye el 7 de junio. Consulta las bases completas en el sitio web buap.mx. Amadeus Mozart es conocido por ser uno de los compositores más importantes de la historia y la ciencia y ha comprobado que uno de los trabajos ha sido de gran ayuda para la neurociencia en el tratamiento de trastornos cerebrales. Nuestro compañero José Tlachi nos platica de esto a más a fondo. Ya se ha demostrado que la música trae grandes beneficios para la salud y esto también involucra tratamientos para diversas enfermedades del cerebro.
Diversos investigadores han demostrado que la música funciona como una terapéutica para pacientes epilépticos, así como con ansiedad y depresión. Nosotros aquí en el laboratorio mostramos la utilidad que puede ser un tipo de música, ¿cuál? Particularmente la K448 de Mozart. Esta melodía fue probada a nivel laboratorio con modelos animales que padecen Parkinson, los cuales mostraron mejorías. Durante 30 días escucharon esta música, las ratas, en un cuarto sonoamortiguado, y posteriormente evaluamos las mejorías motoras y se ve que hay mejorías motoras. Y posteriormente evaluamos la tirosina hidroxilasa, una enzima que es limitante para que se sintetice dopamina, que es la que está disfuncional en los pacientes. Bueno, pues nosotros vimos que esta proteína, esta tirosina hidroxilasa fosforilada, que es la activa, está aumentando. El doctor mencionó que estas son evidencias de que efectivamente la melodía K448 de Mozart produce mejoras a nivel molecular y conductual. ¿Qué alternativas abre esto de la música? Efectivamente, en la enfermedad de Parkinson, el fármaco, uno de los tradicionales ortodoxos, por decirlo así, es la L-Dopa. La L-Dopa que te da 5 años de honeymoon, se le llama a nivel farmacológico, honeymoon. O sea que el paciente vive bien con el fármaco, mejora mucho, pero después tiene efectos tóxicos muy severos, que se llaman discinesias, y que esas son aún más discapacitantes que los propios primeros síntomas. Por ello, se busca proponer que se reduzca la cantidad de L-Dopa y se ocupen en conjunto otros fármacos como alternativa en los tratamientos, acompañados del uso de la música como coadyuvante para garantizar un mayor bienestar de las y los pacientes. Y la música sería una muy buena opción, ¿no? Ya que se ha mostrado que sirve para la epilepsia, ya está mostrado que sirve para la epilepsia, para el Alzheimer es lo que hay estudios, para la ansiedad, la depresión y naturalmente para el Parkinson nosotros proponemos que podría ser esto. Esto forma parte del trabajo de investigación que se realiza en el Laboratorio de Neurofarmacología de la Facultad de Ciencias Químicas. En este laboratorio de neurofarmacología evaluamos nuevas alternativas farmacológicas para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, de la enfermedad de Parkinson, inclusive de la obesidad. Ahora hemos trabajado un poco más con la obesidad, que hay un daño neurológico, un daño central, estrés oxidativo, daño por problemas de obesidad periférica, problemas centrales. Eso es lo que estamos haciendo. Este tipo de investigaciones nos acerca a mejores tratamientos para este tipo de enfermedades. En cámara, Jonathan Reyes. Para Informativo WAP, José Tlachi. Ahora veamos y escuchemos nuestra información nacional. En Ciudad de México, la Coordinación Ejecutiva de la Comisión Ambiental de la Megalópolis suspendió la contingencia ambiental atmosférica por ozono al ser las concentraciones menores a las establecidas. Asimismo, el sistema de monitoreo atmosférico indicó que el sistema de alta presión perdió intensidad durante el día, dejando entrar el viento y la humedad. La CAME indicó que las condiciones atmosféricas mejorarían respecto a la dispersión de contaminantes en los próximos días. Además, recordó a la población la importancia de seguir las recomendaciones para la protección de la salud y para la reducción de emisiones. En Tlaquepaque se realizará la 46ª edición del Premio Nacional de la Cerámica. El evento otorgará una bolsa de 1.741.000 pesos en premios que se repartirán a los más de 30 artesanos del país que intervengan en las distintas categorías. Además, a diferencia de otros años, en este también se contemplará una sección infantil. Las fechas de inscripción serán del 15 al 17 de junio para artesanos locales y del 17 al 20 para foráneos. El 30 de junio se darán a conocer las y los ganadores. El Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebra con una exposición el cumpleaños número 90 del pintor suizo-mexicano Roger von Gunten. La muestra consta de 60 piezas que se dividen en pinturas, esculturas y grabados con 4 núcleos temáticos: deidades, trazos amorosos, lo que es arriba es abajo y levitaciones. Roger es uno de los artistas más importantes de la plástica mexicana de la segunda mitad del siglo XX. La exposición podrá disfrutarse de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Damos paso a la programación de Radio y TV WAP. Gracias por el favor de tu atención y gracias a Radio WAP Chignahuapan, Tehuacán y Radio WAP en Puebla Capital por la emisión de este informativo. Y gracias a los que siguieron la información de nuestra institución
en las redes sociales. Gracias a todo el equipo de noticias y producción de este espacio informativo. Me despido con una frase del escritor peruano Mario Vargas Llosa. Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida. Soy Coco Guerra, siempre haz escuchar tu voz.